Buen día, estamos aquí con la continuación de Sanidad del Alma. Son los estudios de los Salmos y precisamente ahorita me acompaña Jesús González. Aquí estamos, buenas tardes, buenos días. Sí, estábamos en el capítulo 1 de Salmos y hoy vamos a ver el capítulo 2. Pero antes de iniciar el Salmo número 2, quiero dar una introducción en respecto de la interpretación de los salmos. Los salmos son unos cantos de varios salmistas, uno de ellos es el rey David, mas sin embargo, estos cantos son de mucho respecto de relación con Dios y algunos es en base a la tristeza que están pasando en el momento, por algún problema, por alguna circunstancia. También los salmistas cuando estaban en persecución, cuando estaban en guerra, cuando estaban en problemas con los demás países, con los demás lugares enemigos. Y eso es precisamente lo que sucede actualmente. Todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos preocupaciones y algunos estamos pasando por problemas económicos, por problemas sociales, de trabajo, de enfermedades sobre todo, y algunos también en respecto de crítica, ¿verdad? Y entonces es la realidad que estaba sucediendo en los salmos. Pero yo me quiero enfocar porque los salmos traen mucha referencia a enemigos y muchas veces en aquel entonces los enemigos eran reales como ejércitos, como países posteriores o lo que le llamamos paganos, ¿verdad? Que no eran creyentes en Dios. Pero no podemos, a referencia ahorita en la actualidad, a tener enemigos que son otras personas porque Dios no se refiere con eso. Dios se refiere a enemigos nada más en el cielo. Y la realidad es que nosotros como personas tenemos tres tipos de enemigos. Y uno de los enemigos obviamente es la carne, ¿sí? Y para eso vamos a leer Romanos 8:12. ¿Sí? Jesús, ¿me puedes ayudar? Sí, claro. Romanos 8:12. Si quieres, lo tengo yo. Ándale, por favor. Así que, hermanos, deudores somos, no la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Ese es nuestro enemigo número uno. Pero también vamos a buscar otra cita, 2 Corintios 10:3. Sí, dice aquí en 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí también se refiere en la Biblia como enemigo la carne, ¿verdad? Y entonces, muchas veces la carne tiene sed de pecado, sexo, muchas cosas en respecto también dinero, y la carne pide o tiene apetito de algunas cosas y es donde continuamente estamos luchando. Pero también se crea tristeza en el cuerpo y también se crea angustia y muchas cosas que en respecto estamos luchando contra la carne. Pero también otro enemigo es el diablo. Y en eso vamos a buscar a 1 Pedro 5:8. Sí. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y donde está más claro es en Efesios 6:12. Sí, dice aquí en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Entonces, tu enemigo no es tu compadre, ni la suegra, ni la esposa, mucho menos, o el esposo, mucho menos va a ser el presidente y otras personas físicamente. Y es donde vamos a leer ahorita precisamente lo que es el Salmo número 2 para introducirnos en los primeros versículos. Este es el micrófono. Y si quieren vamos a leerlo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y actualmente las naciones están uniéndose para estar en contra de Dios. Es más, contra las leyes de Dios, porque las leyes están cambiando en respecto al aborto, a otras respecto también a lo que es el género y aún así a otras cosas, ¿verdad? Y entonces en la enseñanza, en la educación, se menciona que se tiene que dar explicación de lo del género y que cada persona o niño tenga que escoger su género. Y entonces ahorita es un horror de lo que son las naciones en respecto de en contra de la ley de Dios. Ya no se respeta. Eso dicen, bueno, eso dice la Biblia, pero no tenemos por qué seguir la Biblia. Lo que tenemos que seguir en dado caso es nuestras leyes y vamos a cambiar las leyes. ¿Qué es lo que piensas tú, Jesús? Sí, no, definitivamente aquí está muy claro, ¿verdad? Sí, cuando se escribió Salmos, que fue ya hace mucho tiempo, aquí Hace lo que... más de 3,000 años. Así es. Aquí, si fue el rey David el que lo escribió, mencionaba aquí, va, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El ungido aquí se referían al rey, porque al rey en ese momento Dios lo ungía. En este caso, pues fue Samuel, si no me recuerdo, el que fue a ungir a David. Pero ahorita ya lo traemos a nuestra época, bueno, Dios a través de las diferentes formas de gobierno elige a las autoridades, ¿verdad? Y ahí es donde se rebelan contra Dios, ¿verdad? La misma autoridad la que se rebela contra el que lo puso. Sí. Y el ungido actualmente pues es Jesucristo también. Así es. Y también están en contra de Jesucristo mismo, porque Él habla del amor y el perdón. Así es. No, definitivo aquí nuestro Señor Jesucristo viene siendo el que marca la pauta y ahorita el mundo se ha vuelto contra pues la autoridad que es Dios, ¿verdad? Se les hace como algo anticuado, como algo bien curioso, o sea, lo ven como si fuera una imposición, ¿verdad? El que yo tenga que ser hombre, ¿por qué? O el que tenga que ser mujer, las mujeres, ¿verdad? Dicen también, o sea, como que quieren decidir sobre lo que Dios ya decidió, cuando podemos decidir sobre muchas cosas, ¿verdad? Podemos decidir a lo mejor qué tipo de ropa utilizar, qué color, ¿verdad? Ah, no, quieren decidir sobre lo que Dios ya decidió. Entonces, como un tipo de rebeldía, porque somos rebeldes. Sí, pero además de lo que marca la Biblia, también es los genes. Así es. Y eso es la naturaleza. Uh-huh. Y entonces ahí es donde no nomás están en contra de Dios, sino también en contra de la naturaleza que fuera creada. Y entonces sí es algo preocupante. Pero esto es, como siempre, en lo que respecta a nuestra lucha, primero tenemos el escenario de lo que sucede en el mundo o lo que sucede en el exterior, y nosotros nos damos cuenta de esas cosas. Por ejemplo, la enfermedad es algo exterior y se determina en base a un dictamen médico, pero también la economía. Continuamente a veces hay problemas económicos, otro problema externo a veces es que te corren, cosas por el estilo. Ese es lo que está reflejando
lo que es aparentemente la realidad de las cosas que están sucediendo. Pero lo que sigue en el Salmo es la otra realidad. Dice en el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión y mi santo monte. Entonces, esto refleja lo que es afuera, pero ahora lo que dice Dios. En la Biblia habla muchos versículos, no nomás en respecto a lo que sucede en el mundo, sino ahora, ¿qué referencia tiene Dios a lo que está sucediendo? ¿Qué puede hacer Dios con las cosas que están pasando? Y obviamente aquí se refleja que para Dios, aún a pesar de que todos están en contra de las leyes de Dios, Él tiene la última palabra. Definitivo. Y Él puede cambiar, aún así, lo que están decidiendo las leyes o las personas que están en contra de Dios. Y Él puede tomar la última decisión, no el hombre. Él está por encima de todas las personas aquí en la tierra. Y entonces es lo que tenemos que siempre reflejar. Hay un problema. Ese problema puede ser 1000 cosas, pero también está lo que dice la palabra de Dios para ese problema. Y es la que tenemos que buscar porque va a ser la solución a mi problema, o a los problemas del mundo, o a los problemas de la familia, o a los problemas de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, buscar la palabra de Dios, porque Él es el que va a ayudarnos a salir del problema. Pero la tercera parte, que a veces la creemos más importante como que es lo que dice Dios, es lo que yo decido. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, aquí el salmista está tomando una decisión de triunfo, está tomando una decisión de lo que va a hacer y que puede hacer y que le va a ayudar a que él pueda dirigir a ese pueblo y decidir, como era rey, lo que Dios dice, no lo que digan otras personas, ¿verdad? Y entonces está tomando una decisión conforme a la palabra de Dios. Pero como es tu decisión, a veces tú como persona tristemente no tomas la decisión de Dios y tomas la decisión de tus preocupaciones, tomas la decisión a veces de caer en pecado, tomas la decisión a veces de huir, de fracaso, de tristeza, de derrota, muchas cosas que puedes tú tomar esa decisión. Pero, ¿qué vas a hacer? Ese siempre es, ¿qué plan vas a decidir? Lo que nos dice Dios, o lo que dice el mundo, o lo que dice tu compadre o cualquier persona. Entonces, yo pienso que siempre tienes que buscar la palabra de Dios. Sí, aquí está muy interesante cómo, y a lo mejor con esto podemos ir cerrando el programa. Sí. Dice aquí, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Entonces, no somos obra de la casualidad, ni porque a lo mejor se unió tu padre o tu madre, sino que nosotros tenemos la seguridad de que esta creación que Dios ha realizado es bajo un plan, bajo un propósito. Y Dios no se equivoca, ¿verdad? Como tú decías, o sea, si Dios nos ha creado y nos permitió nacer, en este caso aquí en Monterrey, Nuevo León, no es por casualidad, ¿verdad? Porque sino es porque Dios nos ha creado
y ha permitido que crezcamos aquí bajo un propósito, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que estar convencidos. E igual aquí, como menciona aquí, yo publicaré el decreto, ¿verdad? Y ahorita en la actualidad podemos publicarlo, esa decisión, pues en Facebook, en Instagram. Así como ahorita, ¿verdad? Exactamente. Así es. Publicarlo a todo mundo que somos cristianos y que vamos a decir lo que Dios nos diga. Así es. Correcto. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado en este programa y nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Dios bendiga.